8 de la mañana, 37 minutos de este 28 de diciembre del 2023. Aquí en Radio Red, una mirada diferente. Nos complace saludar a un hombre muy, muy interesante que tiene muchos seguidores en el mundo entero. Estoy hablando de don Miguel Ángel Ruiz, conocido como Don Miguel Ruiz, autor, escritor, orador mexicano, autor de uno de los libros más vendidos en Hispanoamérica en toda la historia. Estamos hablando de Los Cuatro Acuerdos, un libro que fue publicado hace ya muchos años, No más. 20, 26 25 años. añitos, Tal en vez. el 97, 26. Juan Manuel. Ah, muy bien, Vlado. El libro ha vendido muchísimos ejemplares, millones de ejemplares. Se calcula que cerca de 4 millones de libros de los Cuatro Acuerdos han sido vendidos en el mundo entero. Se hizo famoso, entre otras muchas cosas, porque su obra fue presentada en el programa de televisión de Oprah, la famosa Oprah, que todo lo que toca lo vuelve oro. Hay muchas personas en el mundo que se saben de memoria los Cuatro Acuerdos. Y es muy curioso, Vlado, que el libro volvió a aparecer entre los más vendidos en Colombia en el primer semestre, ¿no? Así es, Juan Manuel. A mediados de este año se publicó la lista de la Cámara de Comercio de la Cámara Colombiana del Libro, en que se hacía ese listado de los libros más vendidos en el primer semestre de este año. Y la lista la encabezaba Hábitos Atómicos de James Clear, y en el puesto 8 nada menos estaba el de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, por encima de otra cantidad de autores importantes, e incluso de más vendido, por ejemplo, en Colombia, que Héctor Abad Faciolince, que el Padre Linero y otros autores colombianos también muy exitosos, que el doctor Carlos Jaramillo, que escribe de comidas, etcétera. Pues él superó a varios de estos autores porque sin duda es un autor que tiene gran acogida entre los lectores por la temática de este libro que ha sido tan revolucionario para muchos. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada personalmente. No hagas suposiciones. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Los Cuatro Acuerdos. Don Miguel Ruiz, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente. Es un placer conversar con usted. Sí, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy, muy agradecido. Y pues tenemos muchas cosas que decir y a la vez casi nada que decir. Este libro se ha convertido en un clásico realmente. Tiene que es 25 años, 26 años de haber salido. Se ha vendido en todo el mundo más de 20 millones de ejemplares. Simplemente en Estados Unidos se han vendido 15 millones. O sea que es un clásico y ha estado en los primeros lugares por 25 años. Bueno, discúlpeme usted, don Miguel, me equivoqué enormemente y de qué manera con la cifra de la venta de los libros. Yo hablé de 4 millones, estaba viendo Wikipedia y son 5 veces más, es decir, 20 millones de ejemplares, 15 de ellos en Estados Unidos. Y está traducido a 46 idiomas distintos. O sea, es un libro que está en todo el mundo, se enseña en escuelas, universidades. Ha sido muy, muy popular y pues ha tenido un éxito increíble. O sea, cuando decidí escribir este libro, tenía el reto de hacer un libro, pues, pequeño, digamos, pero entendible para todas las personas del mundo, desde gente que nunca o casi nunca fueron a la escuela, hasta la gente más inteligente del mundo. Claro. O sea que es un libro muy, muy popular, y lo que muchos libros dicen en 1 o 2 volúmenes, está hecho en 120, 130 páginas. Claro. Y pues este libro
presenta cuál es el problema de la humanidad. Y el problema es que somos animales domesticados. Y y con eso entendemos todos los conflictos que existen en el mundo, desde guerras, pobreza, injusticias, etcétera. Todo es producto de la domesticación humana. Pero también ofrecemos una posible solución, y esos son los 4 acuerdos, que si aplicamos estos 4 acuerdos, muchos de nuestros problemas van a ser resueltos, simplemente porque dejamos de creer en todas esas mentiras que aprendimos, dejamos de creer en todas ¿cómo se dice? Los límites que nos impusimos a nosotros mismos, y nos damos cuenta que después de una cierta edad nosotros nos domesticamos a nosotros mismos y creemos que muchas cosas son imposibles, pero si dejamos de creer en nuestras propias mentiras, vemos cómo nuestra vida cambia increíblemente. Nuestra historia personal se convierte en un paraíso, si es que así lo queremos, porque es importante darnos cuenta de que vivimos la historia que nosotros creamos, y nosotros somos el centro de nuestro propio universo. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestro mundo, la clave es cambiar a nosotros mismos, y es hacer a un lado toda esa domesticación que nos ha esclavizado durante toda nuestra vida. Don Miguel, ¿cómo llegó usted a estos 4 acuerdos? Son 4 frases tan sencillas, pero tan contundentes. Sé impecable con tus palabras, no tomes nada personalmente, no hagas suposiciones, haz siempre tu máximo esfuerzo. ¿Cómo llegó usted a esas 4 frases que se convirtieron en los 4 acuerdos? Y que fíjense usted, como lo dice, en 120, 125 páginas, ha vendido 20 millones de ejemplares. Sí, anteriormente era médico cirujano por bastante tiempo, y me di cuenta de que el problema más que físico era mental, y decidí introducirme en la psicología del ser humano. Entonces cambié la dirección de mi vida para explorar cómo funciona la mente humana, porque para mí era un poco difícil entender el por qué nos comportamos como lo hacemos, el porqué de las guerras, el porqué de las injusticias, etcétera, etcétera. Entonces formé un grupo para enseñarles, y con su permiso introducirme en su mente y ver cómo funcionan. Y algo que parecía muy difícil de entender, con el paso del tiempo se me hizo muy claro. Era como ver el agua clara. Claro. Entonces, el resultado de unos 10 años de trabajar con esta gente fueron estos 4 acuerdos, porque fue muy simple ver que nuestros problemas como seres humanos es que hemos sido domesticados, y nos domesticaron inculcándonos las creencias que tienen nuestros padres, que tienen en la escuela, o sea, de cómo vive el mundo. Cuando nosotros nacimos, el mundo ya existía tal y como es, o sea que no somos responsables de lo que sucede en el mundo, sino que el mundo nos enseñó a ser para participar en lo que ya existe anteriormente, y nos domesticó para de esa forma poder controlarnos. Entonces, al darnos cuenta que si hacemos a un lado esa domesticación, nuestra vida cambia casi de inmediato. Sin embargo, toma mucho tiempo, porque nuestros hábitos, los que tenemos, duraron años y años en realmente hacernos autómatas y seguir haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Claro. Sí, y con estos simples 4 acuerdos usamos el poder de la duda para ver si es cierto lo que aprendimos,
y el resultado pues cambia completamente porque nos hacemos más y más libres, paso por paso, por supuesto. Claro. Don Miguel, ¿cómo es posible no tomar nada personalmente? ¿Cómo podemos evitar tomarnos todo como algo personal si estamos influenciados por la gente que está a nuestro alrededor? ¿Cómo hacerlo? Sí. Bueno, bromeaba hace un momento Vlado aquí en la mesa y decía, no, mi esposa me puso los cuernos, pero no lo tomo personal, ¿no? Por poner por hacer un chiste o un gracejo. ¿Cómo lo podemos lograr? Sí, mira, primero hay que darnos cuenta que vivimos en la historia que nosotros creamos, como si fuera una película, y nosotros somos el personaje principal. Pero también podemos darnos cuenta que el resto de la gente hace exactamente lo mismo. Ellos viven en su propia historia, en su historia ellos son el personaje principal y nosotros somos únicamente personajes secundarios en la historia de los demás, que en realidad no nos conocen, únicamente saben lo que creen que somos. Igualmente nosotros no conocemos a nadie, lo que conocemos es lo que nosotros creemos que ellos son. Así de esa forma, nuestros padres piensan que nos conocen muy bien, cuando en realidad están muy lejos de la realidad. Y nosotros creemos que conocemos muy bien a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras relaciones, etcétera. Y resulta que no es cierto. Cada quien vive en su propio mundo. Y hemos vivido toda nuestra vida tratando de complacer a todos los demás, siguiendo las reglas que nos han impuesto. Y en un cierto modo, cuando nos damos cuenta de que en realidad a nadie le importa lo que hagamos o lo que no hagamos, igualmente que a nosotros difícilmente nos importa lo que otra gente hace. Si nos importa es porque queremos controlarlos, porque queremos que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan. Entonces, al darnos cuenta de eso, te das cuenta que si tomas las cosas personales, te va a afectar bastante. Y eso no quiere decir que no sean personales. Claro que son personales, pero tú no lo tomas personal. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que me dabas, si su esposa le puso los cuernos, no tenía realmente nada que ver con ella. Es que en el cuento de ella, ella conoció a alguien que la hace sentir mejor que tú tal vez. Y al darte cuenta de eso, es cosa tuya que lo tomes o no lo tomes personalmente. Claro, y si lo tomas personalmente o no, de todos modos tienes que hacer tus decisiones y decidir qué es lo que vas a hacer. Te quedas con ella, la perdonas, la dejas, rehaces tu vida. Son decisiones personales que cada quien lo va a hacer y no va a hacer lo que otra gente les digan que hagan. Porque mucha gente puede decirle, no, pues te puso los cuernos, pues déjala, otros no, pues que perdónala. O sea, todas esas opiniones realmente salen sobrando porque es uno el que va a tomar esa decisión. Claro. Sí. Don Miguel, el primero de los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras, es muy llamativo. Se suele decir popularmente que las palabras tienen poder y que uno es, en últimas, lo que habla y cómo lo habla. Pero desde la perspectiva de los 4 acuerdos, ¿por qué es tan importante ser impecable con las palabras y concretamente a qué se refiere? Más allá de decir groserías o malas palabras, ¿a dónde apunta ese acuerdo? Ok, mira, si te das cuenta, la historia de tu vida está hecha de palabras, de creencias. Entonces, depende cómo uses la palabra, es cómo vas a vivir tu vida. Si eres impecable con tu palabra, entonces la historia de tu vida puede ser algo muy hermoso, muy bello, el cual puedes disfrutar bastante. Ahora, la palabra impecable quiere decir sin pecado y no tiene nada que ver con ninguna religión. O sea, en ese punto de vista, pecado es cualquier cosa que hagas que vaya en contra tuya. Entonces, si usas la palabra en contra tuya, el resultado es que esa vida que estás viviendo, pues no va a ser placentera, sino por esas creencias
vas a tratar de complacer a todos los demás, porque los demás que creen conocerte te dicen que eres, cómo debes comportarte, qué debes hacer o qué no debes hacer, qué es posible y qué es imposible, y nosotros lo creemos. Entonces, si eres impecable con tus palabras, la historia que haces de tu vida va a ser lo más agradable. Vas a crear tu propio paraíso en el mismo sitio donde miles de personas viven en su propio infierno. Entonces, por eso es muy impecable, muy importante ser impecable con la palabra, porque eso depende de nuestra felicidad. Claro. Don Miguel, veo que uno de los artistas que ha replicado los 4 acuerdos o ha buscado inspiración en sus libros es Ricky Martin. Veo algunas publicaciones en sus redes sociales, una que dice: no te tomes nada de lo que te pase de manera personal. Cuando eres inmune a las acciones y a las opiniones de otros, es entonces cuando ya no serás víctima de ningún sufrimiento innecesario. ¿Ha tenido la oportunidad de compartir con el artista puertorriqueño sobre sus libros? Pues son muchos los artistas que han hecho eso mismo, como Barbra Streisand, Bill Clinton, que no es artista, pero en sus cuando tenía momentos difíciles es lo que hacía también. Por supuesto, Oprah Winfrey. Y son muchos, y a muchos los conozco y a muchos no los conozco. No he tenido la oportunidad de conocerlos. ¿No? Sin embargo, es muy interesante ver que es un libro que ha impactado a toda la gente. Como te decía, desde gente que difícilmente fue a la escuela hasta gente de lo más inteligente. Y lo interesante es que este libro tiene una magia increíble. Y digamos, cuando terminé de escribir el libro, ya estaba hecho. Estaba terminado. Por lo pronto, desde ese punto de vista, ya estaba muerto. Sin embargo, cualquiera que lea ese libro, al leerlo le está dando vida a ese libro. Y al leerlo, lo va a hacer desde el punto de vista que esa persona tiene. Uh-huh. Entonces, ese libro es un libro que puedes leer 3, 4, 5 veces, pero cada vez que lo lees, parece que estás leyendo algo distinto, porque cada vez que lo estás leyendo te vas yendo más intensamente hacia tu propia verdad. Por lo tanto, te das cuenta que lo que está cambiando es tu mente basado en ese libro, y ese libro te está guiando para encontrarte a ti mismo y dejar de creer todas esas imposibilidades que creías, y te está llevando hacia tu propia libertad. Pero es el esfuerzo de cada persona. El libro es el instrumento, y es un instrumento pues muy, muy bello y muy útil, porque hay gente que lo ha leído 10, 12 veces y cada vez se impresionan un poco más, pero más bien es su mente que ha estado cambiando, y son cada día más y más libres de ser ellos mismos y de dejar de creer lo que la demás gente les dice que debe ser. Claro. Don Miguel, lo último que hemos sabido de usted tiene pocos días. 1 de diciembre del 2023. El lanzamiento de una canción, además, sí, claro, que usted compuso. Sí. ¿La escuchamos, le parece? Compusimos, Alberto, un gran amigo, y yo. Porque cuando desperté de mi segundo trasplante cardíaco, entonces me di cuenta que si le ponemos música al mensaje, ese mensaje de amor, la música, como es repetitiva, se queda más en nuestra mente, y de esa forma nos ayuda más a ser nosotros mismos, nos ayuda más a liberarnos de nosotros mismos. O sea, con la música podemos ir un poco más y más intensamente dentro de la mente humana, para que ellos se liberen a sí mismos, para que ellos sean sus propios salvadores y no busquen salvadores fuera de ellos mismos, porque la verdad está dentro de cada uno de nosotros. Únicamente hay que descubrirla. Entonces, fue la primera vez que hicimos algo así, y pues parece que puede funcionar.
Entonces, lo más probable es que sigamos haciendo más canciones basadas en los libros que he escrito, que son 10 hasta ahorita, y todos son bestsellers, y Claro. bestsellers internacionales. Escuchemos desde el comienzo Mensajeros de Amor. Sus autores, Don Miguel Ruiz y Alberto Kramerman, aquí en Radio Red. Don Miguel, usted canta y esa es su voz también, ¿no? Sí, claro. Hago el esfuerzo, pero cuando era muy joven tocaba mucho la guitarra y cantaba mucho. Sin embargo, en el 2002 tuve un ataque cardíaco masivo y me intubaron y pues mis cuerdas vocales fueron dañadas. Y en el 2010 me hicieron mi primer trasplante cardíaco y sucedió también lo mismo. Me intubaron y cada vez mis cuerdas vocales eran pues, cada vez peor. Y el año pasado, el 15 de diciembre, me hicieron mi segundo trasplante cardíaco y una vez más lastimaron mis cuerdas vocales. Entonces para mí era un reto el hacer una canción y teniendo la voz dañada completamente, pero con simplemente para demostrarles a la gente que es posible hacer lo que nosotros queremos hacer si es que queremos hacerlo. Y para mí pues es muy difícil cantar porque pues mis cuerdas vocales salió esta canción y pues vamos a ver si podemos hacer más. Ojalá. Pues don Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con los oyentes de Radio Red. Es un inmenso honor tenerlo aquí con nosotros. Es un escritor y orador muy respetado y muy seguido en el mundo, el autor de Los Cuatro Acuerdos. Lleva 25 años ocupando lugares de vanguardia en ventas, más de 20 millones de ejemplares vendidos, 15 de ellos en los Estados Unidos. Ha escrito 10 libros, todos ellos bestsellers, y ahora ha lanzado precisamente el 1 de diciembre esta canción, Mensajeros de Amor. Feliz año, don Miguel, y gracias por los 4 acuerdos. Siempre serán muy interesantes y son 4 frases muy poderosas, sin lugar a dudas. Sí, feliz para todos ustedes, que tengan un año increíble y pues recuerden que todos somos mensajeros de amor. Entonces, por favor, dispersen este mensaje a todo el mundo, que sí lo necesitamos. Sin duda. Don Miguel Ruiz, en Radio Red, recuerden los 4 acuerdos. Sé impecable con tus palabras. No tomes nada personalmente. No hagas suposiciones. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Y ahora nos deja esta canción, Mensajeros de Amor, que está disponible en todas las plataformas digitales. El video oficial ya está en YouTube y es un honor inmenso haber tenido acá estos minutos a don Miguel Ruiz, el autor de Los 4 Acuerdos, citado entre otras cosas, don Miguel Ruiz por Bill Clinton, Oprah Winfrey, Madonna, Carlos Santana, Barbara Streisand, Eva Longoria y muchísimos más
autores y personalidades del mundo que encuentran, y como decía el Capi, también Ricky Martin, el gran cantante puertorriqueño, encuentran en los 4 acuerdos claves, a veces para salir de un lío en el que está uno, o para entender un poco mejor las cosas. Don Miguel Ruiz, aquí en Radio Red.